bienvenidos. El día de hoy estaremos hablando sobre cómo minimizar el riesgo y proteger su patrimonio invirtiendo aquí en los Estados Unidos. Les doy a todos la bienvenida. Estoy aquí con mi compañera Verónica. Verónica, Hola, salúdalos a mucho todos. gusto. Bueno, mi nombre es Verónica Gómez. Soy licenciada en Real Estate acá para el estado de la Florida, así como mi compañera Marta Valderrama. Las dos nos especializamos en inversionistas extranjeros. Acá pueden ver la lámina con nuestros contactos o pueden tomarle una fotico para más adelante si nos quieren contactar. Acá está nuestro Instagram, nuestro correo, nuestro canal de YouTube. Aquí le pueden tomar una foto para que queden con toda la información de nosotros y ponerse en contacto. Y el invitado súper especial que tenemos hoy, nuestro queridísimo Mauricio Ordóñez. Mauricio es el presidente y socio fundador de Q Capital Group, con más de 23 años de experiencia en la industria financiera y especializado en compradores internacionales invirtiendo aquí en los Estados Unidos. Bienvenido, Mauricio. Bienvenido. Hola, mi Marta, Vero, gracias a usted por darme la invitación un ratico acá. Como siempre digo, vamos a hablar cosas espectaculares. Como dijiste, hay mucha información por brindar y por ahí me copié una palabra de otro webinar que estuve, otro colega de ustedes, que la gran mayoría de la gente se descalifica antes de hablar con ustedes o conmigo y se descalifican de entrada y dicen, no, yo no, ¿cómo me van a prestar a mí allá en Estados Unidos? Yo no tengo todo el dinero, yo no tengo nada allá. Entonces se descalifican y para eso estamos, para comentarles que con la asesoría de ustedes, para la parte inmobiliaria y con la experiencia mía y mis empresas en la parte de créditos hipotecarios, vamos a pasar un rato espectacular, Marta Ibero. Así Muchas es. gracias, Mauricio. Gracias. Gracias, Mauricio. Y bueno, a ustedes también, gracias a todos los que nos están acompañando en este día de hoy. Bueno, Exactamente. nosotros pertenecemos a una empresa que se llama Redpoint USA. Tenemos más de 16 años de experiencia ayudando a inversionistas extranjeros. Contamos con la parte residencial, que es venta de propiedad raíz acá en el estado de la Florida. La parte comercial, administrador de propiedades. También contamos con la parte de los servicios financieros, división de negocios, inversiones y servicios legales. Entonces, es todo eso que les estoy mencionando en solo una empresa. Exactamente, somos una empresa, como dijo Verónica, con servicios integrados en bienes raíces, tanto residenciales como comerciales. Los puntos que vamos a tratar el día de hoy es básicamente saber un poco con Mauricio qué está pasando actualmente aquí en la Florida, que nos diga más o menos cómo está el panorama actual, por qué tantos extranjeros siguen invirtiendo aquí en los Estados Unidos, las condiciones del mercado para la compra de propiedades, si es propicia en este momento para todos estos clientes que están buscando dolarizar su inversión. Y bueno, también hablaremos, Verónica, de las También tasas. hablaremos de las tasas de intereses actuales, cómo financiar acá en Florida, así con Mauricio, apalancándonos de los bancos americanos. Y por último, también tenemos la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, no olviden que en la parte de abajo tenemos el chat y pueden escribir allí todo las dudas que les vayan surgiendo. Hay que aprovechar que son preguntas y respuestas en vivo. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a cederle la palabra, perdón, a Mauricio sobre este tema y por qué tantos extranjeros igual continúan. Aquí hay algunas de las razones para que nos amplíes un poco por qué siguen invirtiendo aquí los extranjeros, especialmente los colombianos. En este momento es el país número 1 invirtiendo aquí en la Florida. Cuéntanos, Mauricio. Bueno, primero de todo, pues yo tengo una empresa licenciada en 4 estados, la Florida, Texas, Colorado y Nueva York. En inglés se llama Mortgage Servicing Lender, en español quiere decir banco hipotecario. ¿Ok?
Entonces, dicho lo anterior, pues voy a hablar en la parte de lo que es bancos, qué es lo que vemos que está pasando acá, y va a esa diapositiva que tenías anteriormente. Obviamente nosotros estamos suscritos con 53 bancos diferentes en todos Estados Unidos. ¿Y por qué tantos extranjeros siguen invirtiendo en los Estados Unidos? Es porque muchos saben y se ría digamos, la bola de lo que está pasando acá. Particularmente la Florida es un estado muy apetecido por los bancos para desembolsar billones de dólares en créditos hipotecarios residenciales o comerciales al año a clientes internacionales. Esto no es nuevo, esto viene desde años atrás, y lo que tú tienes aquí en estos 6 puntos es lo que ve un cliente internacional, pero lo que precisamente nosotros como bancos vemos que están haciendo. Entonces, obviamente, guardar parte del patrimonio, no tener todos los huevos en la misma canasta, diversificar en dólares, como dice uno, en un país muy seguro, en el cual este país protege tu inversión, protege al propietario, diversificar el riesgo. Nuestros países son muy débiles en la parte económica, llamémoslo así, y las inversiones acá siempre, digámoslo, basado al cambio de la moneda, siempre van a ser buenas. Las rentas son en dólares, valorizaciones en dólares, y si al cabo de los años cambiamos esta inversión a la moneda y nos la volvemos a llevar a nuestros países, pues van a tener una inversión bien importante. Dolarizar la inversión, que es prácticamente similar a lo que digo en el punto anterior, es no pueden tener todo, digamos, el dinero en la misma moneda que tienen todas las inversiones. Tristemente, nuestra situación geopolítica hace que en dólares muchos de nuestros compatriotas pierdan parte de su riqueza. Siguen siendo ricos de pronto en el país, pero en cuestión de dólares van perdiendo su capacidad de riqueza, y si sacan el dinero antes de temprano que tarde, van a poder fortalecer esta dolarización de la inversión. Pensar en el futuro, precisamente uno nunca sabe qué pasa en nuestros países. Año atrás pasa una cosa, en el futuro pasa otra. Hoy lo estamos viendo con Latinoamérica, que no se sabe quién más quiere tener el brazo más largo izquierdo. Entonces, estamos viendo esto que está pasando. Y la protección cambiaria, que el dólar es la moneda que manda en el mundo. Pase lo que pase, siempre va a estar tu protección blindada por el sistema americano. Y beneficios tributarios. El estado de la Florida particularmente es el estado donde menos impuestos se pagan. Y si hacen bien su inversión y blindan bien su patrimonio, prácticamente no deberían de pagar mucho impuesto. Sobre la renta no van a pagar impuesto si contratan a un buen contador. Y sobre la venta el día de mañana, pues como todo en la vida, depende del contador que tienen, depende de la valorización de la propiedad. Sobre la ganancia ocasional, ahí es donde se pueden manejar también ciertos factores si estructuran bien su inversión. Es por eso que aquí le dicen a Florida el paraíso fiscal, porque es Pasito, que no nos el estén más grabando. atractivo. Sí, este es un estado donde se vinieron a radicar prácticamente los grandes capitales del país, en un estado como lo que es la Florida y Texas, particularmente, que son estados con climas similares, con, digamos, valor de propiedades, yo diría que similares, pero obviamente la Florida hoy en día está un poco más costoso. Pero son los estados donde menos impuestos se paga, y aquí es donde la gente está radicando a vivir. Exactamente. Así empresas grandes como por ejemplo Microsoft o Google que se están mudando para Miami. Exacto. Mauricio, una pregunta. Yo sé que, porque esto, pues para nadie es un secreto que estamos en una inflación mundial, y pues por cuestiones económicas es necesario incrementar las tasas de interés para controlarla, ¿sí? ¿Qué nos puedes comentar un poco en este tema, Mauricio? Las tasas, excelente punto. Las tasas de interés están subiendo mundialmente, pero algo bien interesante.
las tasas de interés para los inversionistas extranjeros siempre serán bajas comparadas a nuestros países. Siempre. La tasa de interés nunca, en mis 25 años que llevo haciendo esto, nunca ha sido un factor para no invertir en los Estados Unidos. El factor es la renta. Pero ustedes podrán decir mejor que yo que ahorita en la Florida, pues la renta va para arriba y seguirá subiendo porque hay muy poca propiedad con todo lo que, con la cantidad de gente que se quiere radicar a vivir acá y no hay suficientes propiedades. Entonces las rentas seguirán incrementando. Entonces la tasa de interés. Estamos en tasas de interés prepandemia. La gente dice, no, es que la tasa, cuando hablo yo, no, es que la tasa está muy alta, pero está muy alta ¿de cuándo? Sí, pues que escuché que estaba al 3,5. Claro, estuvo en 3,5 porque la tuvieron que prácticamente bajar en la pandemia para incentivar la economía americana, para dar tranquilidad al sistema, y para seguir manteniendo un sistema financiero sano, como lo viene siendo. Entonces, lo que está sucediendo es, han subido las tasas de interés, seguramente van a seguir subiendo un poquito, pero como digo, siempre van a estar por debajo de lo que son las tasas de interés en nuestros países. Hoy conseguimos tasas de interés entre el 4,75 y 5,75 con un perfil financiero ideal. En eso fluctúan las tasas de interés hoy y estas tasas de interés son lo que eran antes de la pandemia. Entonces, la historia dice que las tasas de interés están entre el 5,5 al 6,5 y capaz que a final de año podríamos llegar a esas tasas. Igual, con estas tasas, las inversiones van a seguir siendo buenas inversiones. El retorno sobre su dinero va a seguir siendo, capaz que tendrán que entrar de pronto, si las tasas llegan a subir mucho, con un poquito más de cuota inicial, pero no deberían de subir mucho más allá las tasas de interés, porque la Reserva Federal, si sigue subiendo las tasas de interés drásticamente, va a afectar el mundo, incluyendo los Estados Unidos. Estados Unidos se pide dinero prestado también a Estados Unidos y el mundo. Entonces, obviamente, parte para tener que digamos, desinflar la inflación que viene siendo, es subiendo un poco las tasas de interés. El otro fenómeno es el tema del petróleo. El tema de Rusia causó que estas tasas de interés subieran rápidamente. Entonces, hoy el petróleo se comportó diferente, por ejemplo. Una vez el petróleo se comportó de otra manera, una vez Estados Unidos empieza a sacar muchos millones de barriles al día, porque aquí les gusta guardar todo, vamos a prácticamente controlar las tasas de interés. Perfecto. ¿Cuáles son esos requisitos principales para un crédito hipotecario? Mira, son muy sencillos. Los dos trabajos que hace Q Capital, mi compañía, es el primero, conseguir las mejores tasas de interés para con los clientes basado en su perfil financiero. Eso es lo primero que hacemos, este es nuestro foco de todo mi equipo, es quien tenga la mejor tasa de interés, ahí vamos a alocarlos. ¿Ok? Y el segundo es convencer a un analista de crédito que un cliente internacional, no importa la nacionalidad, este analista de crédito la gran mayoría de veces no habla ni español, nunca va a hablar con el cliente. Entonces nosotros vamos a convencerlo de que esta persona va a pagar su hipoteca mensualmente y va a ser juicioso. ¿Cómo lo hacemos? Con los requisitos que tú me pides, Vero. Entonces son los 5 requisitos. El primer requisito, capacidad de repago de la hipoteca mensual. Es medida por tus ingresos personales, a título personal, no de tus empresas, a título personal. Estos ingresos deben ser demostrados a través de una sola carta de un contador o de una contadora, si eres dueño de empresa o si eres empleado de tu empleador. Es un pequeño formato, nosotros normalmente lo damos y este documento debe indicarnos nombre de la empresa, nombre tuyo obviamente, si eres socio o dueño, en qué porcentaje, dónde queda ubicada, a qué se dedica la empresa cuánto te paga a ti mensualmente, cuánto te ha pagado en el transcurso del año, cuánto devengaste de parte de la empresa en el 2021 y en el 2020. Son 2 años de historial de ingresos que es dados por lo que escriba el contador. Este es un país de confianza.
lo que escriba el contador es creíble 100%. Lo único que tiene que acompañar la carta, y repito, lo único es una copia de la matrícula profesional del contador a la contadora, nada más. No tiene que venir acompañada de declaraciones de rentas, no tiene que venir acompañada de flujos de caja que compense lo que diga el contador, o balances financieros, o balances de estado o extractos bancarios que compensen. Lo que escribe el contador o el empleador es creíble 100%. El segundo requisito es una recomendación de una institución financiera donde tengas una relación por más de 2 años. Esto es un banco donde tienes tu cuenta de cheques o ahorros y tus tarjetas de crédito. La carta debe ser muy sencilla. Me debe indicar el nombre tuyo, obviamente. Cuándo aperturaste la cuenta, debe ser más de 2 años. El balance que tienes hoy, que puede ser de $1, o un peso, o un bolívar, o lo que sea, digamos, ahí lo que tengas hoy no puede estar sobregirada, pero el banco sí me tiene que decir que tú eres un excelente cliente, o que tú has manejado la cuenta bajo políticas del banco, o que nunca has tenido un sobregiro del cheque, algo que te recomiende el banco. Los otros 3 requisitos que hacen falta son copias. Vamos a necesitar copia de tu pasaporte vigente y ojalá tu visa de turismo vigente. No se necesita tener visa de trabajo, no se necesita tener residencia. Solamente una visa para poder entrar a los Estados Unidos como turista es suficiente. Ojalá esté vigente. Si no está vigente, también conseguimos el préstamo. Vamos a completar una aplicación de crédito. En dicha aplicación de crédito lo llamo yo la confesada. En la confesada me vas a decir dónde vives, cuánto vale tu casa, tu apartamento, cuánto te cuesta mensualmente la propiedad, dónde trabajas, dónde queda la oficina donde tú trabajas, cuánto devengas de la oficina, a qué se dedica la empresa, dónde están tus cuentas bancarias, número de las cuentas, balances actuales y si tienes más propiedades en los Estados Unidos. Esta aplicación de crédito, que es muy sencilla de llenar, debe venir acompañada de una copia de un recibo de agua, luz o teléfono o de un servicio que coincida con el nombre que me colocaste en la aplicación y con la dirección de tu residencia primaria. ¿Ok? Y por último, y el documento más importante, y esto es lo que necesitamos para poder conseguir las mejores tasas de interés. La solidez financiera en los Estados Unidos es medida por liquidez. No es medida, como suele suceder en otros países, por los 15 apartamentos que tienes de renta. Eso es bueno para demostrar la capacidad de endeudamiento, pero no sólido financieramente. Solidez es los dineros que tú tienes en tus cuentas bancarias, personales o en las empresas, en 1, 2 o 10 cuentas bancarias en los últimos 2 meses. Hay que tenemos que ver. Tenemos que ver los montos de la cuota inicial. Tenemos que ver los costos de apertura de crédito y escrituración del crédito y las reservas. Las reservas es muy importante. Las reservas es lo que nos hizo falta en el 2008 para que no pasara la crisis que pasó. Entonces, las reservas es, hoy el analista de crédito quiere ver que un cliente internacional hace una inversión en los Estados Unidos y sigue teniendo liquidez en sus cuentas bancarias para poder seguir viviendo normalmente, no que se va a estrangular. Estas reservas son consideradas 1 año de lo que vale la cuota mensual de la propiedad en Estados Unidos. Entonces, si tu propiedad y tu cuota hipotecaria e impuestos predial y seguros valen $2,000 al mes, necesitamos ver otros $24,000 en tus cuentas bancarias. Verlos, no los tienes que dejar de colateral, no tienen que estar ignorados. Es un pantallazo de lo que tú tienes antes de someter el préstamo al banco y está el desembolso de la hipoteca. Cuando se desembolsa la hipoteca, tú puedes disponer de estos 24 meses que tienes de ahorros. Esos son los 5 requisitos para estructurar un crédito hipotecario como cliente internacional. Mauricio, Entonces ¿cómo es posible que en ocasiones un inversionista americano tenga mejores condiciones que alguien que es extranjero? No, al contrario. Como Perdón, un me inversionista equivoqué. extranjero tenga mejores Sí. condiciones y a veces en Mira, ocasiones lo bonito del sistema americano es que es para todo el mundo. El programa de propiedades de inversión al cual un cliente internacional, no importa la nacionalidad que tiene, es el mismo que tiene un americano. ¿Ok? El americano, si califica
con lo que declara, va a obtener las mejores tasas de interés como las tiene un cliente internacional. ¿Cuál es la diferencia? Que en vez de entrar con un 25 o un 30% que necesita un cliente internacional, puede entrar con el 20%, ¿ok? Pero las tasas de interés son las mismas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué un cliente internacional, como me preguntas tú, Vero, puede tener mejores tasas de interés a veces que un cliente doméstico? ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos dueños de empresa o cuando nosotros somos independientes, vamos a contratar a un contador para pagar los menos impuestos posibles según la ley nos permita. Entonces, si nosotros tenemos unos ingresos de $1 millón, podemos deducir muchísimas cosas y al final en el papel el ingreso va a ser mínimo para pagar impuestos basados en ese ingreso. ¿Ok? Entonces, la gran mayoría del americano no califica en propiedades de inversión para con sus declaraciones de renta acá. Bien sea porque está sobreextendido en el historial de crédito, bien sea porque declara muy poco basado en tu perfil, digamos, con tu contador, o por el factor que sea. Entonces, un americano acude a otro tipo de programas sin verificación de ingresos que una internacional también tiene acceso cuando no califica con sus ingresos en su país, es con tu inquilino. Si es una propiedad de inversión, vamos a calcular la renta y no vamos a calcular tu ingreso. Entonces, el americano suele hacer eso. Estas tasas de interés para el americano hoy están entre el 6,5 y 7,5% anual. Si no califican con la declaración de renta. En cambio, un cliente internacional solamente con la carta del contador va a calificar para la mejor tasa de interés si tiene la liquidez mínima necesaria. Entonces, ese es el motivo de por qué hay ventaja a veces en el ser extranjero y no ser residente o americano. Correcto. Bueno, Mauricio, hay clientes que me dicen, no, mire, yo tengo 100,000 para invertir. Ellos siempre me preguntan cuál es el mínimo para invertir. Yo sé que no hay un mínimo, ni un máximo, pero sí tiene relación con la tasa de interés. Ahí es donde los castigan, digámoslo así, porque tengo entendido que es como en escalas, ¿no? O sea, si vas a Correcto. prestar de 200,000 en adelante, vas a tener una tasa de interés. Si vas a prestar menos, vas a tener otra tasa de interés. Entonces, la sugerencia o la recomendación, y me lo confirmas, es por lo menos tener un mínimo de $150,000 para hacer un préstamo hipotecario, ¿no? Sí, entonces como te dije al principio y seguramente me van a escuchar diciendo esto, mi trabajo primordial es buscar la mejor tasa de interés para con todos los clientes. Y para poder encontrar la mejor tasa de interés, los bancos no quieren prestar menos de $200,000. Entonces, las tasas de interés de $200,000 para arriba de préstamo fluctúan entre el 4,75 y 5,75. ¿Ok? Ahora, si tú quieres un préstamo de 150,000, de $100,000 también, pero la tasa de interés va a ser castigada drásticamente. Entonces, como dices tú, con $150,000 debe ser como el número ideal para poder demostrar que tienes, para poder comprar una propiedad por encima de los $290,000 y acceder a las mejores tasas de interés. No vas a invertir los $150,000, vas a invertir alrededor de 120, $130,000 y los otros, digamos, $20,000 son las reservas. 20 a $30,000 son las reservas. Entonces, yo diría que el número ideal puede ser entre dos personas, unir 150,000. Ahora, si quieres un préstamo de $1 millón, vamos a poder todavía mejorar la tasa un poco más que de 200,000. A mayor préstamo, mejores tasas de interés. Entonces, es bien importante tener eso. Pero el truco es prácticamente tener el 50% del valor de lo que vas a comprar, no para invertir el 50%. Entonces, ¿cuánto vas a invertir? Si tú quieres una casa, tienes que colocar el 25% de cuota inicial como mínimo. Si quieres un condominio que permite rentas largas, un 30%, condominio que permite rentas cortas, un 35%, y condotel, un 40%. Entonces, digamos, la mitad es para cubrir esto
y tener parte de las reservas o que te sigas teniendo liquidez en tus cuentas bancarias para demostrar tu solidez financiera. Entonces, Porque yo esa diría que en promedio vas a invertir un 40%. ¿Por qué esa Mauricio, diferencia del condotel, de apartamento? ¿por qué te Es prestan más si, por ejemplo, es un estudio, solamente me vas a prestar 50%? Si es una casa, me vas a prestar hasta el 75%. el banco siempre mide el riesgo, ¿ok? Mm. Yo digo que hoy está de moda y me gusta mucho, y sé que a ustedes también, el tema de rentas diarias. Los números son mejores en estas propiedades que permiten rentas diarias en plataformas como Airbnb, todas estas 40 plataformas que existen mundialmente, ¿ok? Sin embargo, el banco va detrás de que le paguen la mensualidad a los intereses. El banco no quiere reposeer propiedades, no se quiere meter en ese problema, ¿ok? Pero el banco mira el riesgo. Entonces el banco dice, resulta que yo de pronto le tengo que reposeer la propiedad a Pedro Pérez, ¿ok? Y si la propiedad es un condotel, entonces va a decir, yo tengo que ir a hablar con el condotel, tengo que poner mi propiedad, tengo que competir con el condotel, y ese no es mi negocio. Mi negocio es salir de la propiedad lo antes posible, y si me tengo que quedar con ella, mi negocio no es rentarla a diario. Mi negocio es dejarla, olvidarme un año de ella y tener una renta larga. Por eso que los bancos prefieren ser más agresivos en rentas largas por el tema de que si mañana tienen que reposeer la propiedad, pueden coger una propiedad y rentarla largamente, no competir con nadie, dejarla ahí y olvidarse un año de esa propiedad y en un año volverse a encargar y no estar pendiente que la tengo que renovar, que la tengo que todos los días alquilar o que la tengo que alquilar cada semana o se la tengo que dar a alguien para que me la maneje. El banco no quiere eso. Ese es el motivo. Perfecto. Hay otra pregunta que te tengo, Mauricio. Mucha gente no le gusta endeudarse. Nosotros como latinoamericanos no nos gusta tener deudas. De hecho, tengo un cliente local que fue difícil para cuando él compró su primera casa porque él todo lo pagaba en efectivo. No le gusta tener deudas y fue difícil que le prestaran a la hora de comprar su primera casa porque no tenía crédito, porque sí. Entonces la gente dice, pero ¿por qué financiar si yo lo puedo pagar cash? O sea, ¿por qué endeudarse? Aquí yo te hablo como financiero y te hablo como tienen que pensar a la americana. Este es un país de consumo, por eso es que es tan fuerte este país. ¿Ok? Y los grandes patrimonios familiares son hechos a raíz de utilizar el dinero de otros. Aquí no hay ningún rico con la propiedad sin deuda. Más cuando las tasas de interés están buenas. Si las tasas de interés son favorables y tu retorno va a ser mayor que la tasa de interés, entonces sí va a valer la pena que tú, en vez de comprar una propiedad de contado, tengas 2 o hasta 3 propiedades con el apalancamiento de los bancos americanos. Yo siempre digo que la oportunidad son las tasas de interés y el poder diversificar rápidamente. Entonces, es la manera como piensa el americano, es la manera como piensan los grandes, digamos, economistas, es la manera como piensan los grandes financieros, que utilizar el dinero de otros es lo ideal y favorable para, uno, no escapitalizarse, dos, crecer tu patrimonio rápidamente y tres, deducción impositiva. Entonces, vas a pagar menos impuestos, vas a tener mejores ganancias, entonces vas a tener un mejor retorno sobre una propiedad apalancada que no una propiedad apalancada. Eso es lo que te puedo decir a ese mensaje. Y obviamente los préstamos aquí son a 30 años, los pueden cancelar cuando quieran. Soy amigo de dejarlos un par de años para crear lo que tú dices, un historial de crédito, entender el sistema, para aprender de cómo utilizar el sistema y sacarle ventaja al sistema, como lo hacen los demás, para ampliar y crecer tu patrimonio rápidamente. Mauricio, ¿hay una edad máxima o edad límite para aplicar a un préstamo hipotecario? Límite sí, máxima no. Límite es 18 años, debes de tener mínimo 18 años para poder firmar legalmente un documento en Estados Unidos. Entonces, para poder firmar un documento de una hipoteca, un pagaré, tienes que tener 18 años en adelante. Ahora,
Suele suceder que nuestros abuelitos, después de la pandemia, nos están regalando propiedades. Y estas propiedades, viene nuestro abuelito de 80 años y compra una propiedad y puede pedir acompañarla con un crédito hipotecario sin que le digan nada. No lo pueden discriminar por la edad. Se llama aquí discriminación. Si tienes cómo pagar el crédito, bien sea así estés pensionado o sea, resulta que estás retirado, pero sigues recibiendo dividendos de una empresa tuya o vives de propiedades de la renta, entonces, y puedes pagar la hipoteca mensualmente, tú puedes acceder a un crédito a 30 años, no importa la edad que tengas. No vamos a exigir un seguro de vida. Yo lo considero un ahorro, porque entre más años tenemos, más alto el seguro de vida y ahí va a afectar la inversión, el retorno sobre el dinero que tú inviertes. Entonces, no hay seguro de vida obligatorio, que es también lo bonito del sistema americano. Valiosísimo la Dice, información. ¿cuál es el porcentaje ordinario o down payment? Para casas, lo ideal es dar mínimo 25%, para condominios 30 al 40%, dependiendo del tipo de condominio. Ujú. Mauricio, ¿y tú crees que se está avecinando una crisis como la del 2008? Muy buena pregunta. No tengo la bolita mágica, pero te puedo decir que no debe pasar la misma crisis. ¿Por qué? Una crisis financiera fue una crisis de irresponsabilidad de los bancos de cómo desembolsaban los créditos hipotecarios. Aquí a nosotros los americanos, por el hecho de solamente tener un buen puntaje de crédito, nos soltaban dinero sin preguntar nuestros ingresos. Aquí nos prestaban hasta el 115% sin preguntar ingresos. Al cliente internacional le prestaban el 80% con solo el hecho de tener visa de turismo. Y en un programa que sirvió a muchos a tener propiedades, pero no sirvió para aquel que lo manejó mal, que es un programa de amortización negativa, donde tenía 3, 4 opciones de pago mensual, tú las cogías y todo el mundo escogió la mínima. Al escoger la mínima, tu deuda crecía y ven un reajuste inmobiliario y entonces tú debías más de lo que la propiedad costaba. Entonces los bancos se llenaron de propiedades a raíz de que los clientes dijeron, no voy a pagar una hipoteca sobre una propiedad que no vale ni lo que yo debo. Entonces, se hicieron análisis forensicos. ¿Por qué pasó esto? Y es ahí donde los bancos arreglaron su sistema de prestar. Hoy al americano, por el hecho de tener un historial de crédito perfecto, no te prestan. Tienes que tener varias cualidades. Lo que se llama la regla 222, un historial de crédito perfecto 2 años, unos ingresos perfectos por los últimos 2 años, los dineros parqueados en tus cuentas bancarias por los últimos 2 meses. ¿Ok? Y tienes que tener reservas y ahorros después de hacer una, digamos, inversión y calificar con lo que tú declaras al gobierno americano. ¿Ok? Entonces, no hay especuladores. Lo que hay son compradores de verdad en este momento, no como el 2008. Y al cliente internacional, pues le vamos a pedir ciertos documentos y le vamos a pedir más cuota inicial de lo que se hacía antes. Entonces, es un sistema sano. Y para terminar esa pregunta, Vero, voy a hacer una comparación de lo que pasó en el 2008 versus al 2022. Yo lo dividiría en 3 cosas diferentes. Problema financiero, 2008, COVID, 2 años atrás, y en este momento inflación. ¿Ok? Que vinieron de la mano a raíz de COVID directamente, pero lo empujó la guerra que hay en este momento en Rusia y Ucrania. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a comparar un edificio de 100 apartamentos. 2008, este edificio de 100 apartamentos, 98 vecinos debían el 80% de lo que costaba el apartamento en un programa de amortización negativa y 2 debían el 50%. ¿Ok? Vino un reajuste inmobiliario, amortización negativa, y estos
prácticamente 98 vecinos dejaron de pagar el predial, la administración y la hipoteca. Se destruyó el edificio financieramente y vino el colapso financiero. Hoy este mismo edificio de 100 apartamentos, haya sido en el COVID o ahora, 50 vecinos no tienen hipoteca, están pagados cash. Y los otros 50 vecinos en promedio tienen un préstamo de 60%. Y no hay un programa de amortización negativa. Hoy el sistema bancario hipotecario es el sistema francés. Por cada cuota que tú pagas, vas bajando tu hipoteca, vas debiendo menos. Entonces, si viene un reajuste inmobiliario, nadie va a dejar de pagar nada. ¿Ok? Porque hay suficiente dinero a los que están hipotecados y porque los que no tienen hipotecas pues tienen que seguir pagando la administración y el predial para seguir manteniendo un edificio donde tienen una propiedad sin hipoteca. Entonces, esa es la gran diferencia de lo que está pasando y va a pasar. Que las propiedades van a bajar, que van a subir, que van a hacer algo. Pues yo puedo decir que lo que es Miami y Orlando particularmente, no debería de suceder esto porque es tanta la cantidad de gente que se está viniendo a vivir acá que no hay inventario suficiente. Entonces, por muchos años, el precio no debería de bajar. Yo lo que sí podría decir es que no se valoriza en la misma rapidez que se está valorizando hoy, que es muy loco también. Hoy tú con una propiedad que compraste, ustedes me lo dirán, hace 2 años, hoy vale el 50% más. Eso no es normal tampoco, ni es Sí. lógico. Las valorizaciones normales en los Estados Unidos son del 8 al 10% anual. Entonces, yo diría que volveremos a esos tiempos cuando se reajuste un poco el tema, pero no es un tiempo corto, porque no hay suficientes propiedades para las 1000 personas que se están viniendo a vivir diariamente a la Florida. Completamente. Sigue sucediendo que como no hay inventario, la gente paga siempre, está pagando por encima del precio de que vale la propiedad. Entonces, ese fenómeno todavía sigue igual. Y otra pregunta, Mauricio. Cuando una persona compra fuera de Miami, no sé, digamos más allá en las afueras de Fort Myers, por San Lucie, no sé, que muchas personas dicen, no, yo no quiero invertir en Miami porque Miami está muy costoso. ¿Es lo mismo en las tasas de interés en una ciudad fuera de Miami o eso cambia? Yo diría que en sus ciudades principales y Ujú, cercanas, sí, como por ejemplo Orlando, ujú. Tampa y Miami, lo que está, digamos, en este triángulo, redondeándolo, vas a conseguir las menores tasas. Si quieres comprar en Jacksonville o en Tallahassee también. Lo que no hay, como en Miami, es tantas alternativas de créditos. Okay. Hay 53 bancos prestando en Miami, en Orlando habrán 12, en Tampa habrán 9, en Jacksonville habrán 5. Depende de la ciudad, hay la agresividad de los bancos a desembolsar hipotecas. Okay. Y esos bancos que a veces te dicen, digamos, si el cliente dice, no, yo puedo tener la opción de que me presten hasta un 90%, o sea, igual el banco legalmente puede hacerlo, o ¿qué pasa ahí en esos casos, Mauricio? No, sí, puede hacerlo, pero no existe el programa. El programa no existe en O esas sea, condiciones. hay programas para extranjeros especiales que lleguen a determinado monto, como en tu caso. Claro, el extranjero quiere, digamos, el banco, digamos, basado en lo que pasó en el 2008, quiere que un extranjero siga teniendo buena plusvalía en sus propiedades para que la siga pagando. Ese es el gran motivo en la industria bancaria hoy. No existe hoy un extranjero dando solamente el 90%. Hay un banco solamente muy agresivo prestando al 80% a extranjeros, pero la tasa de interés es muy alta, entonces no vale la pena. No van a dar los números dando solamente el 20%, si es una propiedad de inversión. Entonces, digámoslo, los bancos, cada uno tiene sus reglas y sus normas, pero están basados en las estadísticas y lo que dice la historia. Ok.
¿Cuáles serían los principales errores de un inversionista extranjero al invertir acá? Muy bueno la pregunta. Primera respuesta. Cuando a mí alguien como un cliente internacional me dice que es que a mí no, yo hice una inversión en Estados Unidos y no me fue bien, yo le puedo contestar, es que no lo asesoraron bien. La mala inversión es un mal asesoramiento. Una inversión inmobiliaria en los Estados Unidos, si la estructuras bien, si haces todo bien, si compras donde tienes que haber comprado, va a ser una buena inversión hoy o mañana o pasado mañana o el resto de la vida. Entonces, los malos asesoramientos son los grandes errores que cometen los clientes internacionales. Ustedes, no por echarle flores, que son expertas en extranjeros, saben, son expertas en productos de preconstrucción, saben interpretar lo que le conviene y no le conviene a un cliente internacional. Saben cómo estructurarle esta inversión a un cliente internacional. No todos los agentes inmobiliarios, por el hecho de ser licenciados como agente inmobiliario, o no todos los banqueros en la parte hipotecaria como yo, por el hecho de estar licenciados, porque aquí todos necesitamos tener una licencia para poder operar o hablar de lo que estamos hablando. Son expertos. Un ejemplo clásico es el contador que tiene que estudiar 5 años para ser contador, o 4 o 5 años, no por el hecho de haber estudiado contabilidad en la universidad, le da, digamos, conocimiento de ser experto en clientes internacionales. Toca hacerse experto y nosotros somos expertos en eso. Ese es el primer error. El segundo error, no blindar bien el patrimonio. No blindar bien el patrimonio, no estructurarlo bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que si un cliente internacional quiere comprar una propiedad a título personal, está cometiendo un gravísimo error. Está dejando en problemas su patrimonio. Está dejando en problemas a la familia cuando fallezcan. Porque los impuestos a un extranjero, cuando la propiedad está a título personal, son venenosos. Ahí se los comen vivos. Pero si la inversión está hecha a través de una estructura americana, muy sencilla de hacer, van a pagar los menos impuestos que hay en la industria. Y por último, los tiempos y los dineros dados. Los tiempos hoy son bien importantes. Estamos llenos de trabajo. Lo que está pasando en Miami y Orlando es histórico. Todo el mundo quiere venirse a vivir acá. Entonces hay mucha inversión y por ende los bancos estamos llenos de trabajo. Lo que antes hacíamos en 30 días, hoy lo estamos haciendo en 50, 60 y 65 días. Entonces empiecen con su estructuración de su crédito. Y para terminar, el error más común del cliente latinoamericano particularmente es que cuando firmen un contrato de compra y venta con ustedes, el contrato de compra y venta debe venir acompañado con una parte de la cuota inicial. Si parte de la cuota inicial no proviene de sus cuentas bancarias o de la empresa de ustedes o de sus cuentas personales en su país de origen o en Estados Unidos, no van a tener acceso a la mejor tasa de interés. Esos son los errores más comunes que comete un cliente internacional. Sí, exactamente. Acá tenemos una pregunta. Déjame ver. Si yo compro una propiedad de contado y posteriormente deseo hipotecar esa propiedad para apalancarme, ¿qué porcentaje normalmente prestan en este caso? Eso se llama hacer un refinance cash out, refinanciar y sacar parte de la plusvalía que tienes. A los bancos no les gusta prestar más del 50-60% máximo al hacer este tipo. Son más agresivos los bancos al momento de que tú compras que al momento de que tú le sacas dinero. Ahora, si tú resulta que años atrás sacaste un crédito al 70% y quieres refinanciar solamente la deuda, sí podemos ir al 70%. Pero si quieres sacarle parte de la plusvalía, hacer un cash out, lo máximo es el 60%. Ok. Acá Aquí. están preguntando que cuánto cobras tú en tu empresa, Mauricio. Mira, todos los costos que tienen que ver bancarios, que me incluye mi empresa, incluye evaluador, analista de crédito, son alrededor del 4% del valor del crédito. ¿Ok? Entonces, esos costos bancarios sumados a los costos de escrituración, abogados, apertura
de crédito, lo nuestro, todo eso fluctúa entre el 5 y el 8% del valor de la compra, donde nosotros ya estamos incluidos. Ok. No sé si esta pregunta ya la había leído, Vero, que dice, ¿qué tan limitado está hoy poder gestionar los apartamentos en Airbnb? Me refiero a reglamentos de la propiedad horizontal, esto es comercial, y de ser posible, ¿cuál puede ser el rendimiento mensual bajo este método de arrendamiento? Bueno, esta pregunta es, Pues eso es lo que está pasando hoy. Yo les ayudo un poquito, ustedes son las expertas en el tema. Parte de lo que está pasando hoy en Miami, particularmente Orlando, es que antes no era permitido, o la gran mayoría de los condominios usados no permiten el renta. renta diario. Entonces, hoy hay alrededor de 50 proyectos diferentes con la modalidad de rentas diarias, nuevos de paquete, a estrenar, todo, que no necesitan con muebles, no necesitan nada. Ustedes tienen un inventario bien importante y es lo que está, el fenómeno que está sucediendo ahora con respecto a esa pregunta. Entonces, todos los edificios nuevos, digámoslo, que estás comprando con este fin, vas a poderlo involucrar en este tipo de producto, ¿no, Marta Ibero? Exactamente, sí, es lo que está en auge en este momento, este producto que permite Airbnb, porque como decía Mauricio, no existía y ahora en las áreas más cotizadas de Miami, por ejemplo, como son Brickell, Downtown, Midtown, están haciendo todo este tipo de preconstrucciones que permiten esas rentas diarias y que obviamente te van a dar un porcentaje de retorno anual muy bueno. Y por eso es que en este momento los edificios salen, este tipo de proyectos salen y en un mes ya están, en mes y medio ya están completamente vendidos. Es una locura cómo están estos proyectos vendiéndose tan rápido. Y hay algo más que también nosotros contamos con aliados para que les manejen las propiedades. Entonces ustedes no se tienen que preocupar estando desde Colombia o desde su país. Ahí en Latinoamérica solamente es preocuparse por recibir el dinero porque ellos se encargarían de limpieza, de conseguir la persona que va a estar de vacaciones en el apartamento o en la propiedad. O sea, se encargarían de todo el manejo y ustedes solamente se tendrían que preocupar por recibir el cheque. Exactamente, así de fácil. Hay condominios igual que te ofrecen el manejo de la administración de tu propiedad. Tienes la opción de hacerlo tú mismo, tienes la opción de que lo haga el edificio o el proyecto donde compras y hay compañías que nosotros los conectamos que se encargan específicamente de eso. Bueno, no sé si hay más preguntas. Sí, dicen, ¿qué tanta sobreventa puede darse en la Florida por efecto de la recesión que se está formando y el efecto en la imposibilidad de pago de algunos propietarios actuales? Eso no, a ver, el 32% de los propietarios de casas, sobre todo, no tienen hipoteca. Y después del 2008, los americanos, que particularmente sacamos hipoteca pidiendo más del 20%, tuvimos que sacar un seguro para asegurarle el crédito al banco. Entonces, esto es para los americanos. Entonces, no debe, siempre va a existir el tema foreclosures de reposición de propiedades, ha existido, existirá de eso, pero nada similar a lo que pasó en el 2008, por lo que expliqué, de que hay mucha gente con propiedades pagas cash, el volumen es altísimo, y el volumen es altísimo de todo aquel que se está apalancando, dando más de un 20%. Entonces, es una economía sana, es la industria donde menos donde prácticamente no se le inyectó dinero a los bancos con la ayuda del gobierno en pleno COVID. Y yo diría que es algo que no debe pasar precisamente por lo que aprendimos en el 2008. Va a haber gente que va a dejar pagar, pero tengo mucha gente, voy a esperar a que la gente deje de pagar. Entonces, primero que todo, si alguien deja de pagar, se demora 2 años en reposeer la propiedad y ya van a perder el ciclo, van a perder el momentum
van a perder todo. Entonces no esperen a esto porque primero esto no deba suceder, por lo que acabo de mencionar, y segundo, los bancos hoy están asegurados, entonces no les importa reposer tan rápido. Y esto va a pasar con el americano, esto no pasa con el cliente internacional. El cliente internacional siempre sale a vender rápido para tratar de recuperar parte de su plusvalía si tiene algún problema económico. Total, gracias Mauricio. Javier, la pregunta tuya, que ¿cuánto es el costo del manejo de la propiedad? El costo estándar aquí es entre un 20 y un 30%. Ahí, dependiendo del proyecto. Ahí, pero ese es más o menos el precio estándar, entre un 20 y un 30%. Cualquier compañía encargada de manejo de propiedades te va a cobrar más o menos ese porcentaje. Ahora, hay otros proyectos que ellos mismos lo manejan y te pueden cobrar un 15%, pero lo normal es más o menos entre el 20 y el 30%. Bueno, hemos hablado de temas muy interesantes. E igual lo que decía Mauricio, yo pienso que esperar, mucha gente dice, no, yo voy a esperar a que bajen las propiedades, o sea, el momento es ahora. Estamos en un mercado caliente aquí en Estados Unidos, donde todavía seguimos con muy buenas tasas de interés. Fuera de eso, Miami en este momento es el destino número uno para invertir por tres razones muy importantes. Primero, lo que decía Mauricio, el incentivo taxable es una de estas razones. El rápido crecimiento que ha tenido Miami se da cuenta con uno ¿cómo dice? El puerto de Miami, que es por donde ingresa muchísimo dinero, y la calidad de vida, que es otra razón muy importante. Aquí el idioma es importante, las actividades que hacen aquí en Miami. Es decir, hay un sinfín de factores que lo hacen ser la ciudad número uno en invertir, y no es esperar a mañana. Recuerden que hay que pensar en el futuro, hay que diversificar su patrimonio y, bueno, dolarizar esa inversión. Y qué mejor que hacerlo en este país, donde se valorizan las propiedades muchísimo. O sea, lo hemos visto todo este año y el año pasado, como las propiedades se están valorizando en tan solo unos meses. Ni siquiera has terminado de dar tu primer 30 o 40% y ya le has ganado plusvalía a la inversión que has hecho. Entonces, bueno, también hablamos de los requisitos. Una última preguntita. Una persona que compra aquí en Estados Unidos, ¿con los dineros de la renta puede pagar esa hipoteca? A eso no lo sabe. Debe ser así, por eso es que es importante hablar con nosotros para precalificar. No hay costo, sé que hablar con ustedes tampoco. Entonces ahí es donde miramos los números y ahí miramos si esa propiedad vale la pena financiarla o no. Se vuelven propiedades autosostenibles. Esa es la idea de la inversión, esa es la idea. Si no, por eso es que es importante hacerla a 30 años, por eso es importante hablar con ustedes antes. Cada persona tiene un gusto diferente o un perfil financiero diferente, entonces se debe conversar. El hablar con otros o con alguien de mi equipo, por ejemplo, no tiene costo para estructurar ideas. Exacto. Aquí pregunta Laura, ¿qué tanta plusvalía tendría una propiedad usada? ¿Un poco más económica que proyectos nuevos tendría en el mercado? ¿O recomienda comprar proyectos nuevos y sacar un crédito que después se podría pagar con la renta del inmueble? Nuevo es nuevo. Sí, total. O sea, la plusvalía o sea, una propiedad usada prácticamente ya perdió su plusvalía, en el sentido que, o sea, cuando la compraron inicialmente, ahí fue, ya la persona le ganó su plusvalía. Y como te digo, en este momento igual estamos en mercado de vendedores y la gente está vendiendo porque le están dando muchísimo por la propiedad, pero la persona es decir, la persona que vende su casa por muchísimo más de lo que vale la propiedad en realidad, va a comprar algo
que muchas veces no alcanza a tener, digamos, lo mismo que tiene su casa en una casa nueva. Si la quisiera igual, si por ejemplo tiene piscina y todo, le va a costar muchísimo más. Entonces yo sí te sugiero comprar nuevo, es lo mejor. Y aparte que también tenemos proyectos con lista cero de Friends and Family que ya cuando le entregan la propiedad, pues ya estás ganando mucha valorización. Una hipoteca o compra puede hacerse a nombre de 2 o 3 personas. Sí, Sí, pero lo ideal es hacerlo a nombre de una corporación y que ustedes 2 o 3 sean los dueños de la corporación. exactamente, No más de 4. exactamente. ¿Y Bueno, cuánto tiempo dura más o menos para aplicar ese crédito y todo ese proceso de aprobación? Mira, la precalificación es instantánea, o sea, ese mismo día llenamos la aplicación de crédito, lo que llamamos la confesada. Ese mismo día, si está bien completada, le vamos a dar una preaprobación. Y el proceso, después de darnos los 5 requisitos, se hará 30 días para la aprobación final. súper rápido. Así es. Bueno, que para tener una cita con Mauricio, nosotros podemos dejar aquí para que se contacten el número de Mauricio de oficina. Mauricio, les podemos dar tu número para Claro, el número de la oficina. atrás de ustedes se puede hacer. Yo tengo un canal de YouTube que es Mauricio Ordóñez, con ñ y con Z, por ahí también nos pueden contactar. Entonces, con mucho gusto, pero a través de Vero y Marta lo pueden hacer también. Perfecto, Laura, te paso la información de Mauricio. ¿Manejan esquemas de real estate syndication? En el Mauricio. crédito, No sé, no, Juan José pregunta, no sé específicamente no, la no, pregunta que si manejan esquemas de real estate syndication, no sé no sé bien qué es, pero a, no. a qué se Para refiere. todo tenemos una solución, pero toca analizarlo. Sí, ¿Sí? sí, eso me encanta, que aquí Mauricio siempre dice que para todo hay una solución. Para todo hay. La única, cuando no hay solución es cuando no se tiene el dinero o eres una mala persona en tu país. Ahí no tengo solución, pero si tienes la liquidez mínima necesaria, vas a conseguir el crédito. ¿Qué Exacto. impuestos se pagan y el costo de los seguros? ¿Qué impuestos se pagan? Sí, eso Mira, está. eso lo tiene que contestar un contador especializado, pero depende cómo estructure la inversión. Una cosa es tener una propiedad a título personal, otra cosa es tener la propiedad a título de una empresa. Una cosa es vender el primer año, otra cosa es vender el segundo año. Hay muchos factores, pero lo que sí te puedo contestar es que los contadores aquí nos recomiendan cuando, digamos, tenemos empresa o tenemos buenos ingresos o los grandes patrimonios familiares es inviertan en propiedades, apalanquen las propiedades, que es la manera en que más pueden deducir para pagar menos impuestos sobre sus ingresos. Ujú. ¿Qué dice Laura? ¿El precio de la propiedad incluye los impuestos? ¿Cuánto Sí, es? aquí sí, no, aquí tú no pagas el 7%, tú no pagas un impuesto comprando Adicional. una propiedad, cero. En la Florida no. Ujú. ¿Cuánto es lo que se paga de impuesto? Ah, no, pero nosotros no tienes que pagar impuesto. No. El precio de la propiedad es el precio de la propiedad. Tienes que pagarle impuesto a eso. Bueno, entonces, no sé si hay una otra pregunta. Si no hay más preguntas, pues nos queda solamente agradecerle a Mauricio Muchísimas nuevamente por gracias, este Mauricio. espacio. Nos encanta conversar contigo y que, bueno, que puedas brindarle todo ese asesoramiento en la parte financiera a los inversionistas y bueno, invitarlos a que hagan a que dolaricen su inversión, a que piensen en su futuro e inviertan aquí en Miami. Aquí por la parte nuestra van a tener toda la asesoría como asesoras inmobiliarias y por la parte de Mauricio y su equipo de Q Capital van a tener todo el apoyo para la aprobación de su crédito hipotecario, para toda esta parte y en la parte tributaria también tenemos nuestros aliados comerciales en la parte tributaria, en la parte legal con abogados de inmigración, si es el caso.
Entonces, nuestro objetivo es asesorarlos de comienzo a fin. Exacto, para ¿Tienes que no algo que agregar, Mauricio? Mira, sí, primero agradecerte, agradecer a la gente que nos vio, las preguntas, y el sistema americano es para con todos. Para con nuestros compatriotas colombianos, que el domingo experimentamos una nueva decisión, y para los demás países que tenemos en Latinoamérica, grandes amistades y grandes clientes, el sistema americano es para con todo el mundo. Entonces, aprovechen este momento que las tasas de interés siguen siendo la oportunidad, y hagan inversiones acompañándose del sistema americano, que siempre va a ser sano y bueno. El hecho de tener un socio como un banco también se va a asegurar de que en el edificio que compraste está el edificio sano, de que la casa que compras tiene la estructura, está bien, el techo está bien, todo este tipo de cosas. Al hecho de venir con un crédito hipotecario, nos tenemos que asegurar que la propiedad está 1A. Entonces, muchas gracias de nuevo, y el sistema americano es para con todo el mundo. Así es. Muchísimas gracias, Mauricio. Sí, René, preguntas, ¿la corporación tiene que ser allá o en mi país de origen? Aquí en Estados Unidos Aquí debería en ser. Estados Unidos, exacto, ya te han respondido. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Nos vemos la próxima